Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de formación ética y ciudadana número 1 de primer año. Ya hemos empezado a hablar en estos días sobre el ser humano. No nos cabe duda de que la ética habla principalmente del ser humano, y cuando habla de otras especies, de otras cosas, de algo de lo que vemos en el universo, en el cosmos, evidentemente también lo hacemos en referencia al ser humano, ¿sí? Y en estos días yo les pedí, en la clase anterior específicamente, averiguar algo sobre el origen del universo, el origen de la vida y el origen del ser humano. Pero quiero arrancar con algo que aparece en la Biblia, un salmo escrito probablemente entre 800 y 1000 años antes de Cristo, ¿no? Pero ahí vemos reflejado cómo el ser humano siempre se ha preguntado sobre sí mismo. Dice: al ver el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies, todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Evidentemente, la persona que escribió este bonito salmo, como todo hombre en toda la historia, siempre ha mirado a su alrededor, ha mirado todo el universo, ha mirado todas las especies que lo acompañan en esta tierra y siempre ha encontrado una diferencia profunda entre sí mismo y esas cosas y esos animales. Entonces, esa gran pregunta de qué es el hombre es lo que ha recorrido la historia de la humanidad hasta nosotros. Y de hecho, esta, como otras preguntas importantes que el hombre se hace, son las que han ido empujando la investigación, ¿sí? La inteligencia nos hace ser curiosos y tratar de encontrar el porqué de las cosas, o la verdad de las cosas. ¿Por qué existe el universo? ¿De dónde se formaron las estrellas? ¿Cómo se formó la Tierra? ¿Cómo aparecieron los primeros animales? ¿Cómo aparecieron las primeras formas de vida? ¿Cómo es que el hombre ha llegado a ser lo que es? Y sin embargo, mirando todo el resto de la creación, el hombre aparece como un ser de todo singular. Y así hemos encontrado algunas teorías sobre el origen del universo, otras teorías que nos hablan sobre cómo surgió la vida aquí en la Tierra, porque hasta el momento no hemos encontrado vida fuera del planeta Tierra, y teorías de cómo llegó el hombre moderno a ser lo que es. Entre las teorías del origen del universo, quizá la más conocida y la más aceptada en este momento, aunque hay muchas teorías siempre dando vuelta o tratando de que aquella antigua teoría tenga mejores formulaciones, mejores pruebas y demás, es la teoría del Big Bang, ¿sí? Teoría que acá vemos una foto del gran Albert Einstein junto a un sacerdote. Este sacerdote, Georges Lemaitre, es uno o el principal que formuló la teoría del Big Bang, ¿sí? Sí, era un sacerdote católico dedicado plenamente al estudio de la ciencia y al estudio del universo, y él formuló esta teoría de que mirando y observando el universo, viendo que todas las cosas que vemos en el universo, como galaxias, estrellas y demás, se está todo alejando una de otra, evidentemente esto significa que en algún momento estuvo todo muy cerca, tan cerca que formó un gran núcleo con una energía inmensa que, llegado un momento, esa energía explotó y dio origen a todo lo que existe. Evidentemente, como toda teoría, es necesario irla probando, pero el siglo XX ha dado numerosos pasos en las pruebas sobre esta teoría del Big Bang, como por ejemplo, los más curiosos lo buscarán, la radiación de fondo del universo, que indica que lo que dice esta teoría podría ser cierto. Pero lo cierto es que desde aquella explosión inicial hemos llegado a lo que vemos hoy en día. Respecto al origen de la vida en la Tierra, el ser humano, desde los filósofos muy antiguos, se han preguntado cómo surgió. En la época de Aristóteles, los griegos pensaban que la vida surgía espontáneamente del barro o de la mugre o de la basura.
¿Y por qué veían eso? Y porque dejaban algo que se pudriera y de repente aparecían gusanitos, aparecían moscas, aparecían bichitos, entonces decían, de las cosas que se van pudriendo van surgiendo otros seres vivos. Evidentemente la ciencia ha ido avanzando y ha demostrado que eso no es así y ha dado la explicación correcta, ¿no? Pero son los primeros atisbos respecto al origen de la vida. Después hay otra que se llama la panspermia. Digamos que la vida ha venido desde afuera de la Tierra. La Tierra estaba vacía, la Tierra era una simple materia y a través de caída de meteoritos o de alguna otra manera ha venido la vida en esa materia que ha caído a la Tierra y a partir de ahí se ha ido formando, como si fuera que, digamos, la vida es de origen extraterrestre. Después está la teoría de Oparín. Oparín era un científico. Algunos de ustedes lo nombraron en sus respuestas del cuestionario de la clase anterior, que indica que se dieron en algún momento de la historia de la evolución de la Tierra, se dieron las condiciones químicas entre los rayos solares, los rayos de las tormentas y el caldo primigenio que había en los mares con las sustancias químicas. De alguna manera hubo algo, una chispa que encendió la vida y a partir de ahí arrancaron desde pequeños formas de vida unicelulares muy primitivas y desde allí se empezó a formar la vida. Después está la teoría del diseño inteligente, ¿sí? Que si bien podríamos decir que es parecida al creacionismo, el creacionismo dice que la vida en la Tierra habría aparecido a partir de Dios o de los dioses, como decían los pueblos antiguos, tenían esta teoría también, tratando de dar una respuesta religiosa a esto que no se entiende bien de dónde surge. Y la teoría del diseño inteligente en realidad no dice Dios, pero dice evidentemente detrás de la perfección y el orden que hay en el universo y en las formas de vida, tiene que haber alguien inteligente que ha diseñado esto. La ciencia como tal no puede decir nada respecto a este alguien porque esto estaría fuera de los límites de la ciencia. La ciencia simplemente mira la evidencia y dice, esto está ordenado, esto hay una perfección detrás de esto y nunca del caos puede venir una perfección. Por lo tanto, sin decir que es Dios, se habla de que detrás de todo lo que existe hay una inteligencia que lo ha diseñado. Vamos a ver una de las teorías, que es la de respecto al origen de las especies y el ser humano, que es la más conocida. Pero primero tengamos en cuenta que cuando hablábamos del Big Bang o la gran explosión, estamos hablando de que el universo tiene 14.000 millones de años, ¿sí? Las galaxias se habrían formado entre esa gran explosión y los 1.000 millones de años siguientes. El sistema solar en el que vivimos nosotros, nuestra estrella, y los planetas que giran alrededor de nuestra estrella, tienen 4.600 millones de años. Y se calcula, según los estudios, esto siempre es muy variable porque depende de cómo la ciencia va profundizando y encontrando nuevas herramientas, se calcula que la vida podría haber comenzado en la Tierra hace aproximadamente unos 3.800 millones de años, llegando a una complejidad en estas formas de vida de hace 500 millones de años. Tengamos en cuenta que los dinosaurios habrían aparecido alrededor de hace 350 millones de años y eso es más fácil de comprobar porque tenemos los restos fósiles de estos animales que ya no existen. Y la aparición del hombre moderno, es decir, tal como nos conocemos hoy en día, es solamente, entre comillas, de hace 120.000 años. Es decir, si comparamos el tiempo que el hombre lleva sobre la Tierra con lo que ha tardado todo el cosmos en expandirse, 14.000 millones de años contra apenas 120.000 años, podríamos decir que el hombre apenas sí ha comenzado. Pero en cuanto al origen de estas especies y el ser humano, ya vimos entonces la visión religiosa, ¿no? Que dice, bueno, todo ha sido creado por Dios y punto. O sea, tampoco dice mucho más respecto a la cuestión científica. Si bien hay algunas sectas cristianas o no cristianas que dicen todo ha sido creado por Dios de la manera en que lo cuenta la Biblia, por ejemplo, que el hombre haya sido creado del barro y demás,
y toman eso como si fuera una verdad científica. Vamos a volver enseguida sobre este tema. Luego podemos hablar de la selección natural, que el primero la fue diciendo y enseñando fue Darwin. Él la estudió, que dice que las especies por selección natural van sobreviviendo los mejores, es decir, se van dando cambios dentro de una misma especie y esa especie va como mejorando y adaptándose al medio en el que vive, al tiempo, al lugar en el que vive, y van sobreviviendo los mejores. Pero no decía mucho sobre entre especies, ¿sí? Eso de la evolución o darwinismo es un adelanto o un paso adelante que da el científico Lamarck, que dice que las especies actuales son una evolución de especies anteriores de menor rango. De tal manera que es común que veamos nosotros estos dibujos en el cual parece que del mono vamos pasando hacia el hombre moderno. Las leyes de la genética, vamos a ver enseguida, han dado muchísima luz sobre este tema. Las leyes de Mendel, que por un lado dan fuerza y explicación a algunas teorías que decían Darwin y Lamarck, y por otro lado parece que lo contradijeran, ¿sí? Y por supuesto siempre está presente el diseño inteligente, en la cual hay muchos científicos de renombre también en la edad actual. Respecto al hombre, van a decir también algunas de estas teorías de que se han encontrado, y eso es un hecho irrefutable, se han encontrado algunas especies de homínidos, ¿sí?, que se les han puesto distintos nombres, que estarían emparentados muy antiguamente con el hombre moderno. Ahora, ¿hay alguna incompatibilidad entre creer en estas teorías científicas y el ser creyentes? O sea, un creyente en Dios, un cristiano, un católico, ¿puede creer en las teorías evolucionistas? De nuevo te pregunto, ¿sí o no? Vamos a ver. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta y que la ciencia también nos ha ido dando y que nosotros hoy día lo sabemos. Primero, el universo tiene un origen temporal. O sea, la ciencia ha podido o está acercándose con bastante buen paso a eso de que hay un punto en el tiempo en el cual comienza el universo y no puede decir nada respecto a qué había antes de ese comienzo del universo. O sea, el universo tiene una temporalidad, no ha sido infinito hacia el pasado. Si bien el origen de la vida en la Tierra es desconocida, el proceso de evolución o selección natural que nos dicen las teorías han permitido el desarrollo complejo de la biología de las distintas especies. Eso sí lo podemos ver y eso sí la ciencia lo ha demostrado. Ahora bien, una vez iniciada evidentemente esa evolución, no se requiere que Dios esté sobre ella, sino que naturalmente, podríamos decir como creyentes, Dios ha puesto sus leyes y la naturaleza sigue avanzando según esas leyes. No se requiere que día a día aparezca Dios a crear especies o para que aparezcan más conejos, más seres humanos, más plantas, ¿sí? Los seres humanos también son partes de esta complejidad evolutiva, en todo caso, de las especies, ¿sí? Y compartirían, si fuera finalmente probado, porque la verdad que todavía se sigue hablando de eslabones perdidos entre aquellos primeros supuestos homínidos y nosotros, los hombres modernos, podría ser que hayamos tenido un ancestro en común con algunas especies, por ejemplo, de simios, ¿sí? Y por último, y eso sí lo vemos nosotros y lo comprobamos, y eso desafía bastante a la explicación de las teorías sobre la evolución, es que los seres humanos tenemos características tan propias de nuestra especie que no las encontramos en ninguna, como por ejemplo la inteligencia, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de abstraer, de hablar simbólicamente, del lenguaje, todo eso que lo vemos y que apunta a una naturaleza espiritual. El hecho de que sepamos hablar de lo bueno y de lo malo, que tengamos ese conocimiento, que tengamos el conocimiento de Dios o el deseo de buscar a Dios o a los dioses, como todos los pueblos antiguos, algo común a todas las culturas humanas,
todos estos conceptos los tenemos que tener en cuenta. O sea, no contradice todo esto último que estoy diciendo a lo que hemos dicho respecto a la teoría de la evolución. De hecho, esta supuesta contradicción entre la fe y la razón, o entre la Iglesia y las teorías de la evolución, han sido puestas bien en claro por los papas, sobre todo los más recientes. Juan Pablo II va a decir: nuevos hallazgos nos llevan a reconocer que la evolución es algo más que una hipótesis, una teoría. Podría haber pruebas de que ha sido de esa manera. Ahora bien, si el origen del cuerpo humano proviene de la materia viva que existía previamente, suponiendo que nosotros descendamos de alguna especie anterior, lo que no podemos negar es que el alma espiritual de donde nos vienen estas cosas que nos hace tan distintos a las demás especies ha sido creada directamente por Dios. Y va a agregar: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Es decir, que lo que enseña la Iglesia, fe y razón, no son contrarias, porque tanto una como la otra, desde el punto de vista del creyente, han sido dadas por Dios al ser humano. Entonces, sería un Dios que tiene, problemas psicológicos, darnos algo que esté en contradicción. Y como Dios no se contradice y todo lo que Dios hace es bueno, evidentemente fe y razón no pueden contradecirse, y al menos no deberían contradecirse. Cuando alguien piensa que su fe es contraria a la razón, o alguien piensa que la razón tiene todo para decir y la fe no tiene nada para decir, está rompiendo esta gran posibilidad que Dios le ha dado al hombre de elevarse a conocer la verdad. Entre los estudios actuales, lo más reciente e importante es la genética, ¿sí? Si bien nosotros vemos aquí cómo desde ese signo de pregunta, que no sabemos quién ha sido o cuál ha sido esa especie tan antigua, han ido surgiendo distintas especies llamadas algunas homínidos, que se han ido como extinguiendo y han dado paso hasta llegar al Homo sapiens, o al hombre actual. La genética tiene mucho que decir, porque cuando se empezó a estudiar el ADN de las especies, se encontraron cosas muy impresionantes. Por ejemplo, que el ADN humano coincide en un 18% con algunas plantas, en un 26% con la levadura con la que se hace el pan, en un 44% con la mosca de la fruta, la mosca esta que combate tanto la provincia de Mendoza. Compartimos el 60% del ADN con la banana y el 90% con el gato doméstico de Abisinia y un 98% de ADN de un chimpancé. ¿Sí? Pero los estudios han continuado y han encontrado que también coincidimos genéticamente con el 99% de los genes de una de las especies de ratón. Entonces, mirando esto, descendemos del mono, descendemos de otra especie, descendemos de una rata, ¿sí? Y en todo caso, la diferencia tan pequeña del 1-2%, cuando van a ver entre el ADN de una especie y la especie humana, ese 2% que tenemos nosotros y esas especies no lo tienen, no agrega nada respecto a la fabulosa diferencia que significa la capacidad de razonamiento y la capacidad de conciencia de sí mismo que tiene el ser humano. Por lo tanto, la ciencia todavía está dando muchos pasos. Entonces, para los católicos, no tenemos contradicción entre lo revelado en la Biblia y lo que la ciencia vaya descubriendo. Porque tenemos bien en claro, y así lo enseña la Iglesia, que la Biblia no contiene una verdad científica sobre el origen del mundo, el origen de la vida, el origen del hombre. ¿Sí? Solamente dice: Dios ha creado todo con su libertad, con su voluntad, y la manera en que Dios lo creó, la manera en que ha puesto las leyes que puso, pues ese será un problema de la ciencia. La ciencia tendrá que averiguar de qué manera Dios ha puesto todo, pero no es tarea de la religión decirlo. Simplemente la Sagrada Biblia nos enseña que Dios ha creado todo y que el hombre ha sido creado por Dios, como bien van a encontrar ustedes cuando les haga leer un pequeño versículo del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y por lo tanto podemos volver a la misma admiración de aquel hombre que escribió el Salmo número 8. Seguimos nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, mirando la maravilla que nos rodea, la maravilla del universo, y decir, al ver el cielo,
obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Evidentemente Dios ha puesto en la creación del hombre sus mejores deseos, ¿sí? Por eso es que el hombre es tan particular respecto a todos los seres vivos. Y eso está bueno que lo sepas. Debes saber que no sos uno más en el gran concierto del universo, ¿sí? No sos una energía más de tantas que hay. Sos alguien mirado y querido por Dios. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Hasta aquí hemos llegado en la clase de hoy. Así que a partir de ahora les voy a dejar una pequeña actividad en el aula virtual y nos estaremos encontrando, Dios mediante, la próxima clase con otro tema en el cual vamos a ir avanzando en esta comprensión sobre nosotros como personas humanas. Gracias.